Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a esperar un minutito más en lo que se terminan de conectar algunas otras personas y en un minutito más arrancamos. Gracias por su puntualidad y por su paciencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas las personas que se han integrado a esta conversación. Nos da muchísimo gusto tenerlos en esta plática a cargo del Comité de Igualdad, del cual, junto con Karina Vega, coordinadora que está aquí presente, mi nombre es Rosario Zavala, somos las coordinadoras de este comité que está integrado por distintas agencias AMAI. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto tener a 4 representantes del comité: Isaac Pérez, de la agencia Nielsen; Carlos Esquivel, de Lexia; Nayeli Figueroa, de Planning Quant; y María Elena León, de Pearson. Estamos para presentarles algunos datos muy interesantes que hemos encontrado a partir de investigación en distintas fuentes, algunas generadas por las propias agencias, otros que hemos encontrado en fuentes disponibles. Adelante, Cari. Primero, platicarles cuál es el objetivo de nuestro comité y por qué vale la pena sí tener en un gremio como el de AMAI. Para nosotros es muy importante generar lineamientos y fomentar prácticas que incentiven la igualdad de género principalmente, pero en general la igualdad en todas las personas para nuestra industria y para nuestro gremio. Adelante. ¿Qué es igualdad? Igualdad es hablar de derechos. Que todas las personas tengan la misma base de derechos es un tema que va más hacia lo legal, hacia la oportunidad, y que no importando ni el sexo, ni la edad, ni la identificación sexual, ni el nivel educativo, ni la situación o condición física, mental, origen étnico, que todas las personas tengan accesos a oportunidades, que tengan los mismos derechos y que podamos desde nuestro quehacer ayudar a que se fomenten esas acciones, que se fomenten esas prácticas. Y el objetivo de esta conversación es poner sobre la mesa algunos de los datos que hemos encontrado de estas brechas respecto a ciertos grupos vulnerables que no han recibido la atención o que no tienen esas condiciones para acceder a los mismos derechos y que incluso se han visto discriminadas. Vamos a abordar entonces 4 grupos que nos gustaría presentarles. Primero son las personas con discapacidad, minorías indígenas, comunidad LGBT+, y mujeres. Así es que esperamos que estos datos, estos insights que les vamos a presentar, pues sean para fomentar la reflexión y sobre todo ver desde nuestras trincheras, si participamos en una agencia, en una marca, desde el ámbito académico, desde el ámbito público-privado, qué nos toca. Así es que adelante con esta conversación. Hola, buenos días a todos. Soy Isaac Pérez
Quiero platicarles como de manera inicial sobre las personas con discapacidad, como uno de los grupos vulnerables, que si bien vamos a abordar cuatro de ellos, pues hay muchísimos en nuestro país y en el mundo. Entonces, para empezar, me gustaría platicarles qué son las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, si me ayudan con la siguiente, es en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprobó en la ONU en diciembre del 2006, manifiestan que las personas con discapacidad son aquellas personas que muestran algún tipo de diversidad funcional, ya sea físico, mental, intelectual o sensorial. Y esta discapacidad puede ser de manera congénita, que venga con una condición ya de nacimiento, o bien que sea una condición adquirida, derivada de un accidente, de una enfermedad o de algún acto, algún incidente y pueda ocasionar que pierda alguna de sus capacidades. Entonces, cuando hablamos de personas con discapacidad, nos referimos a estas condiciones con las que viven. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Un poco para dar luz de por qué es un sector vulnerable. Ellos son un sector vulnerable porque, en primera, tienen gastos mucho más arriba del resto de la población, sobre todo en temas de alimentación y salud, que llega a ser hasta 3 veces mayor que en los hogares donde no vive alguna persona con discapacidad. Esto por las necesidades que tienen, por las situaciones especiales con las que viven. Solamente el 25% de las personas con discapacidad que están económicamente activas tiene un contrato, es decir, muchas están en condiciones infralaborales, no viven con las condiciones laborales básicas, versus el 40% de las personas que no viven con alguna discapacidad. Y algo todavía un poco más impactante es una de cada dos vive en situaciones de pobreza y el 10% de las personas con discapacidad viven en situaciones de pobreza extrema. En otro punto, vemos que el 21% de las personas con discapacidad que están en la edad adulta entre 19 y 59 años están en una condición de no saber leer ni escribir. Esto versus la tasa nacional que es del 3%. Entonces, si se dan cuenta, el contraste es altísimo. Y en la última encuesta del INEGI, que fue hace poco más de 5 años, se manifiesta que hay un 6% de la población mexicana que vive con alguna condición de discapacidad. Esto es lo que han manifestado, pero hay estudios, hay encuestas que muestran que este porcentaje es mayor porque también existen grados de discapacidad, diferentes niveles, diferentes formas. Pero las más frecuentes que encontramos es la discapacidad motriz, la discapacidad visual, la discapacidad cognitiva, la discapacidad auditiva y la discapacidad por alguna condición psicológica. Esas son las 5 condiciones más frecuentes que vamos a encontrar en nuestra población aquí en México. ¿Qué ha pasado con las personas con discapacidad? Hemos ido moviéndonos a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones de pasar de la exclusión hacia la inclusión. ¿Qué ha pasado con las personas con discapacidad, entre otros grupos vulnerables? Que en muchos momentos fueron aisladas de la sociedad, consideradas anormales, consideradas como no participantes o sin derecho a participar en las actividades, en los roles, en todo lo que conlleva vivir en una sociedad. Entonces estaban totalmente excluidos de un modelo basado en la normalidad, basado en tener todas las funciones y sentidos activos y funcionando bien. Después empezamos a movernos hacia un modelo de segregación, donde si bien damos cabida a la existencia, no están dentro de las actividades ni dentro de la convivencia en la sociedad, sino como grupos aislados, ¿no? En condiciones especiales, en condiciones fuera de los modelos de la ciudad. Poco a poco se ha movido también hacia un modelo de integración. El modelo de integración está basado en un modelo médico, donde vemos que si alguna persona vive con alguna discapacidad, puede pasar por un proceso de rehabilitación para adaptarse y entonces poder convivir con todas las personas que no viven con alguna discapacidad. Esto sigue siendo un tipo de discriminación ya que consideramos la normalidad como lo que está bien y necesitamos que estas personas pasen por un proceso de rehabilitación para que de alguna manera se ajusten a lo que la sociedad y el modelo considera que es lo
funcional para que participen en las actividades de la sociedad. Y el modelo hacia el cual buscamos movernos es un modelo de inclusión, un modelo basado en estándares sociales, donde lo que se permite es que las personas, sin importar sus condiciones psicológicas, motrices, fisiológicas, puedan llevar a cabo sus actividades, puedan participar en los roles y su condición de discapacidad no sea un impedimento, que sea pues una condición más con la que vivimos, una condición más de la diversidad, pero que esto no sea un impedimento para que pueda vivir libre e independientemente. Entonces, hacia allá es a donde buscamos movernos con todas estas actividades. Por favor, la siguiente. Si me ayudan con la siguiente, por favor. ¿Qué pasos hemos dado? Si se fijan, en la diapositiva podemos mostrar que prácticamente en el siglo XX es cuando Porque no empezamos a me dejan. visibilizar a las personas con discapacidad. Hablamos de que a mediados de los 70 es cuando se da la primera declaración de los derechos, que aún se llamaban derechos de los impedidos. Entonces, de ahí hasta los 90 es cuando se empiezan a desarrollar normas, cuando se empiezan a desarrollar las convenciones, y es prácticamente en el siglo XXI cuando se aprueban las leyes de las personas con discapacidad. Entonces, estamos hablando de modelos muy nuevos, muy recientes, modelos donde apenas lo estamos adaptando, apenas lo estamos incluyendo en la sociedad. En 2006 les comentaba al principio que se aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se establecen los parámetros básicos, las expectativas, cómo podemos incluir a las personas con discapacidad dentro de la sociedad. Y aquí en México, ¿qué pasa? Es muy reciente, en el año 2016, que se crea la NOM 034 por parte de la Secretaría del Trabajo, donde se establecen las condiciones de seguridad para el acceso y el desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo. Esto buscando la inclusión laboral, buscando que las condiciones sean adaptadas o estandarizadas para que las personas puedan acceder. Y también tenemos algunas de las normas ISO que garantizan, permiten que las personas puedan libremente vivir con una condición de discapacidad y hacer sus actividades. Es en cuanto al diseño de los espacios públicos y privados, la accesibilidad, el diseño de productos de apoyo para las personas que necesitan algún tipo de asistencia y también para que puedan acceder al turismo y tener actividades recreativas sin ningún tipo de impedimento. Entonces, hablamos, si se dan cuenta, de situaciones muy nuevas que apenas están empezando a incluirse en la sociedad, en los centros de trabajo, en las actividades. Entonces, todavía falta mucho camino por recorrer para que esto se vuelva parte de nuestra situación en la vida diaria, en la vida cotidiana. Si me ayudan con la siguiente, por favor. ¿Qué estrategias seguimos para la inclusión? De acuerdo con lo establecido en esta convención de la que les hablaba, es garantizar la igualdad de oportunidades, derechos, obligaciones, que la discapacidad no sea un impedimento para que tengan un trato justo, para eliminar estos estigmas que están muy permeados y son muy visibles en la sociedad, para que las personas con discapacidad puedan participar en los diferentes roles, puedan ser estudiantes, puedan ser profesionistas, desempeñen algún oficio, puedan ser mamás, papás, puedan casarse, puedan ejercer libremente sus acciones, sus decisiones sin ningún tipo de discriminación. Y otro punto muy importante es todo lo que podemos hacer para brindarles accesibilidad, para que eliminemos los obstáculos de movilidad, para que hagamos ajustes en los espacios públicos y privados para que puedan acceder, para que puedan participar, para que puedan comunicarse. El fomentar situaciones de diseño universal donde las cosas, los objetos, los espacios garanticen la accesibilidad a cualquier persona, incluyendo los dispositivos de asistencia para quienes los necesitan, porque una persona que no ve, no escucha, sí necesita algún tipo de asistencia o apoyo especial en muchas situaciones. Entonces es permitir que todo esto exista e incluirlo como parte de nuestras actividades cotidianas. Y si me ayudan a pasar a la siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer? Visibilizar. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es informarnos, informar a otros, acercarnos a estas personas para ver qué necesitan y actuar en nuestras áreas de influencia, trabajos, escuelas, en nuestras casas, con nuestras familias, para que esto los lleve a incluirlos. Y si me ayudan a pasar.
para ir concluyendo, es lo que buscamos es que las personas puedan vivir libre e independientemente, que puedan moverse, que puedan desempeñar sus roles, que puedan acceder a la sociedad y que la discapacidad deje de ser un tema de vulnerabilidad y de discriminación. Quiero cerrar con una frase de Rogers, de Carl Rogers, que dice que una persona al descubrir que es amada por ser como es, no por lo que pretenda ser, sentirá que merece respeto y amor. Y hacia allá es a donde nos gustaría que nos moviéramos como sociedad. Con esto termino y quiero darle la palabra a Carlos Esquivel de Lexia, que nos va a platicar sobre las minorías indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Bien, continuamos, por favor. La siguiente. Como bien todos saben, México es un país megadiverso, existen muchas características del mexicano, existe una gran variedad tanto en la geografía, en la flora, la fauna, la gastronomía, la cultura, y esto es un factor muy importante y muy característico de nosotros como mexicanos. Sin embargo, en muchas ocasiones este tipo de factores llegan a jugar en nuestra contra, a nuestro favor. La siguiente, por favor. ¿Quién no ha llegado a escuchar la famosa frase de las abuelitas, ¿no? El de cásate con una güerita o con un güerito para mejorar la familia. Y es que en México existe esta predisposición a considerar que las personas de tez más blanca o de rasgos europeos, anglosajones o demás, llegan a ser más atractivas o superiores, y por eso es que empieza a surgir toda esta concepción. La siguiente, por favor. En este caso es importante definir dos conceptos que se entrelazan muy estrechamente. Tenemos el racismo y el clasismo. ¿Ok? Por ahí había alguna duda de que si México era racista o clasista. Sin embargo, creo que es muy difícil definir a México con un solo concepto, pues estos dos se entremezclan. Por su parte, el racismo está muy orientado hacia el tema de los rasgos físicos que tienen que ver con un tema de la genética, con el color de piel, la lengua que se habla o el origen étnico. Y por otra parte, el clasismo se identifica muy bien por el tema socioeconómico, temas de pobreza, temas del estrato social al que perteneces y demás. La siguiente, por favor. Y bueno, de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Discriminación y otros estudios que recoge el Colegio de México, se expone que el 67% de las personas en México se autoclasifican con tonalidades intermedias, y es decir, son morenos claros, y surge un fenómeno muy particular en el caso de las mujeres, donde ellas suelen autoclasificarse con tonos de piel más claros a los que realmente son. Por otra parte, podemos identificar que, o de acuerdo a cifras del Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, de todas las personas que se clasificaron con tonalidades más claras, solo el 10% tiene niveles educativos bajos, mientras que las personas con tonalidades más oscuras, que son el 20.2%, tienen este nivel más bajo, ¿no? Es decir, se duplica la cifra, y en tema de ingresos, pues no hay gran diferencia tampoco. Mientras que las personas con tonalidades de piel más clara tienen mejores ingresos, las de tonalidades más oscuras, no. La siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre las personas indígenas en México, tenemos que 25 millones de personas en México se clasifican como una persona que pertenece a alguna comunidad indígena. 7.2 millones de personas en México hablan alguna lengua indígena, y una de cada 10 personas no habla español. La escolaridad promedio entre estas personas es de 5.7 años, lo que nos dice que tienen una primaria inconclusa, y de acuerdo a cifras del Coneval, casi 8 de cada 10 personas se encuentran en una situación de pobreza, ¿no? Todo esto, pues, por lo que acabamos de ver, temas de acceso a las oportunidades, el de riqueza y demás. La siguiente, por favor. Y aquí es donde empieza a surgir un fenómeno muy particular, que es el tema de las Marías, ¿no? Todas estas mujeres que llegan a las ciudades emigrando para buscar mejores posibilidades, pues en sus lugares de origen no acceden a estas posibilidades, no tienen tantas oportunidades de trabajo, etcétera. Y ahí también surgen algunos casos que ya se han empezado a documentar sobre violencia obstétrica, donde se les coloca algún dispositivo intrauterino para control natal sin que ellas lo consientan de manera informada. Entonces, esto bajo la premisa también de que si los pobres se dejan de reproducir, la pobreza en México empezará a disminuir, ¿no? Y lo cual es completamente inhumano y un completo abuso a los derechos de estas personas.
Y bueno, también, ¿quién no ha visto el famoso meme, el de así se les dice manacos? Una famosísima frase y palabra en particular, el tema de nacos, ¿no? Donde mucha gente defiende el uso y dice, no, es que el naco se refiere más a las actitudes que tiene cierta persona y no precisamente tiene que ver con el nivel socioeconómico, etcétera. Y no, sí debemos de comprender que esta palabra surge bajo toda una concepción de las personas de niveles socioeconómicos bajos o que son diferentes a las personas blancas de riqueza, tienen ciertas maneras, tienen cierto, es denigrante, ¿no? Utilizar esta palabra. La siguiente, por favor. Y esto viene desde toda la historia de México, ¿no? A partir de, bueno, en el caso de la colonia tenemos una clasificación de castas, ¿no? Donde dependiendo de qué raza era tu familia, pues era a la casta a la que tú ibas a pertenecer, dependiendo de qué raza era tu familia, tu papá y tu mamá, era a la que ibas a tú poder acceder a las oportunidades que tú también ibas a poder tener, ¿no? Obviamente a las personas con de piel más clara o con origen europeo, pues tenían una mejor posición delante de la sociedad, pero encontrábamos otras donde sí era denigrante incluso la denominación de la casta, ¿no? O al menos bajo los conceptos de esta época, pues son denigrantes, escuchar un salta para atrás, un no te entiendo, etcétera, y donde pues esto sí definía también mucho qué tipo de vida y acceso ibas a poder tener tú. Digo, ¿quién por ahí no se ha enfrentado a que de repente cuando va a algún centro comercial o empiezas a sentir que el guardia de seguridad lo persigue, así como que viendo qué estás haciendo, si no te vas a robar algo? Y todo esto, les digo, pues no es nuevo, ya conlleva toda una historia. La siguiente, por favor. Y obviamente no todo es malo, ¿ok? Han habido grandes avances. En el caso del gobierno, muchos órganos se han enfocado a producir piezas de comunicación específicas para ese tipo de públicos con la lengua indígena, como puede ser la maya, el náhuatl, etcétera. En el caso de la SEP, por ejemplo, se han empezado a traducir ciertos libros de texto gratuito a estas lenguas, una, para conservarlos, y dos, para que los niños también empiecen a definir que el hablar una lengua indígena no es un tema, no tiene que ser un tema de rechazo, que lo vean útil, que lo utilicen y que lo aprovechen, y que todos estos textos también sean parte o se asemejen al contexto de todas estas personas. Por ahí también tenemos un tema en algunos casos el INE ha traducido también piezas de comunicación en pro de defender los derechos electorales de estas personas. Actualmente, de los 300 distritos electorales que tenemos en México, 13 únicamente tienen representación indígena, lo cual también es importante atender, porque con la cantidad de mexicanos, que es casi el 20%, y solo tienes 13 de los 300 distritos, pues como que no cuadra la relación ahí. Y por otro lado, y de forma más masiva, pues tenemos los casos de Yalitza Aparicio apareciendo en la portada de Vogue, con todo este tema del efecto Roma, también toda la cloaca que destapó de clasismo y racismo en México. Digo, también ella ayudó mucho a destapar este problema y a enfrentarlo. Lo ha enfrentado muy bien, ha hablado frente a congresos, frente a la ONU, ha dado ponencias exponiendo todo este tema. El tema de la educación también es muy importante para ella, recordemos que ella es educadora. Y tenemos el caso reciente, por ejemplo, de Karen Vega, la primera modelo oaxaqueña que apareció en la portada de Vogue, y aquí sucede un factor muy, muy interesante. En este caso, ella declara que al momento de ver a Yalitza en la portada, ella dijo, wow, o sea, mi sueño de aparecer en esa portada no es tan irreal, sí puedo llegar a eso. ¿Y por qué? Porque se ha caracterizado por colocar como el estándar de belleza y demás, y no precisamente ese tipo de belleza era el que colocaba, pero esta niña, al ver que sí era posible, pues, continuó luchando hasta que ahorita ya acaba de aparecer, ¿no? Y esto también nos da o refleja un factor importante de la representación de todas estas comunidades, no únicamente los indígenas, sino todas las que hemos hablado y las que se necesitan atender para que tengan una representación en los medios y en los contenidos, y futuras generaciones puedan aspirar a estas oportunidades. Tenemos también ahí el caso de doña Ángela, una
mujer que tiene un canal de YouTube. Forbes la nombró como una de las mujeres más poderosas en México por todo el impacto que ha tenido su canal y la exponencia que ya tiene a nivel internacional. YouTube traduce sus contenidos para que lleguen a una mayor cantidad de público. La siguiente, por favor. Y bueno, para cerrar y retomando todo este tema y ejemplificando y englobando todo este tema de las minorías étnicas, recordemos el caso de unas mujeres que fueron enjuiciadas de forma injusta, acusándolas de secuestro, y donde al recibir la disculpa pública de la PGR dijeron una frase muy poderosa que es: hasta que la dignidad se haga costumbre. Entonces, con esto concluyo mi parte. Doy la palabra a Nayeli. Ella es parte de Planning Quant. Muchas gracias. Naye, tienes tu... Wow, novatada. Bueno, estaba diciendo que muchas gracias por escucharnos y gracias, Carlos, por regalarme la palabra. Yo quiero empezar esta presentación con un acertijo. Y les quiero preguntar, ¿no? Seguramente muchos podrán tener alguna ya idea de la respuesta. Pero bueno, las preguntas o este acertijo tiene que ver con, a ver, ¿qué existe en todo el mundo que en algunos países es celebrado y en otros es ilegal? ¿Qué puede separar familias? ¿Qué provoca que niñas y niños y adolescentes también, por supuesto, sean expulsados de sus casas o que los estudiantes de todos los niveles sean acosados y expulsados de sus escuelas? ¿Qué es motivo de violencia? ¿Qué ha existido en la historia del mundo, pero que algunas personas aún consideran que sea anormal, subnormal? La siguiente, por favor. Y la siguiente. Muchas gracias. Si ustedes pensaron que ser lesbiana, gay, bisexual, intersexual, trans y más, están en lo correcto. Eso es lo que muchas personas padecen, aunque el sector es muy amplio. Algunos sectores son más afortunadas en donde encuentran comprensión, encuentran, bueno, de alguna manera hay una aceptación de una circunstancia de vida y también, por supuesto, hay orgullo. La siguiente, por favor. Ya entrando en materia de números, me parece interesante comentarles que no existen datos oficiales del tamaño de la población. Hablamos de una minoría, pero esta minoría es una minoría poderosa, ¿no? Se encuentra en muchos sectores, hay muchas personalidades que parecería que le quitan un poco el tema de las violencias que también sufre esta población. Si bien, como digo, no existen datos oficiales, en la encuesta intercensal del 2015 ya como que empieza ahí como que a aparecer algunos datos que muy parciales porque siguen invisibilizando a otros grupos de la comunidad, porque solamente estamos hablando, se identificaron familias homoparentales, es decir, familias del mismo sexo. Ahora, obviamente no se ha dado ese paso por las dificultades metodológicas, la sensibilidad del tema, es decir, ¿qué preguntar y cómo preguntarlo? Por ejemplo, ¿cómo puedo llegar al respondente y que ese respondente me pueda contestar o me quiera contestar también, ¿no? Es decir, sí tiene algunas implicaciones fuertes. Hay algunos países que ya incorporan la pregunta, a la pregunta o a la identificación de mujer o hombre, femenino, masculino, es un otros y especificar. Entonces, eso le da como una visibilidad, le da una libertad a la gente, a las personas, a la población de identificarse de la manera que ellos desean. Sin embargo, les quiero compartir algunos datos de 2 encuestas nacionales que de alguna manera podemos ver en un ligero aproximación, no tan ligero, pues una aproximación a los temas de la diversidad. Una de estas es la ENADIS, es la encuesta nacional sobre la discriminación. Esta es una encuesta de INEGI, es una encuesta nacional del 2017, la más reciente.
o por lo menos la publicada, y la ENDOCIG, que es justo una encuesta nacional enfocada a la población LGBT directamente para recuperar información acerca de cómo vive, digamos, la discriminación, entre otras cosas, obviamente. No, un sector victimizado solamente es vulnerable frente a una situación de vida, ¿no? Este es, pues, patrocinado, digamos, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la CONAPRED, y es del 2018. La siguiente, por favor. Como yo les decía, la ENADIS tiene como objetivo reconocer la magnitud del tema de la discriminación. Recuérdense, y ya lo comentaba un poco Carlos, ¿no? No es un tema de clasismo o racismo, estamos hablando de discriminación. Es la violación de derechos humanos que nos aleja, o hay un incumplimiento, digamos, por obstrucción, por omisión del apego a los derechos humanos. Lo interesante de esta encuesta de la ENADIS es que las personas identificaron el 3.2% de la población de una encuesta que no es muy pequeña, digamos, son si no me equivoco, son 100,000 casos aproximadamente, se identifican como personas LGBT. Entonces aquí tenemos como un indicio, digamos, oficial, contemporáneo. Obviamente muchas organizaciones sociales que manejan información, datos, están más cerca del tema, por lo tanto pueden generar otro tipo de información, pero este es un dato oficial. Lo que ya mencionaba también, me parece que Carlos también, es acerca del tema de la discriminación, y vamos a ver un dato, la verdad es que es muy fuerte. 2 personas de cada 5 se han sentido discriminadas. Esto es un dato bastante poderoso, lo que nos hace pensar que somos una sociedad pues bastante desapegada de los derechos, por decirlo de alguna manera. Nos preguntan en esta encuesta acerca de, bueno, algunos valores y actitudes. De manera que la población que contesta esta encuesta nos dice que el 64% de la población considera que en poco o nada se justifica que 2 personas del mismo sexo vivan como pareja. Esto, si dan cuenta, es bastante fuerte, ¿no? Todavía hay gente sin juzgar, sin tener que aquí hacer un posicionamiento, pero están pues viviendo otra época, ¿no? La percepción hacia derechos humanos, las personas contestaron que las personas trans sufren el 70%, las personas trans, el 70% no se respetan sus derechos, y el 66% en el caso de las personas gay y lesbianas. Si dan cuenta, esto es lo que opina la gente. Ahora, esto es la siguiente, perdón, ya estoy yo moviéndole aquí a la mía. Ahora, esto es en valores, pero cuando ya es en mi casa, las personas pueden pensar diferente, y de hecho vamos a encontrar a la pregunta que se hace en esta encuesta nacional: ¿no rentaría un cuarto de su vivienda por ser una persona trans? Los hombres son más rudos en esto, el 41% diría efectivamente no le rentaría, el 33% las mujeres. Tener VIH o SIDA, 39% los hombres, 33% las mujeres. Ser lesbiano, gay, es un poquito más aceptado, digamos, 35% los hombres, 30% las mujeres. Es decir, 3 de cada 10 personas no estarían dispuestos a rentarle una habitación a una persona LGBT. Ahora, cuando se trate de mi hijo o de mi hija, no estaría de acuerdo con que se casara con una persona con SIDA o VIH el 57%, es decir, más de la mitad de las personas, y en el mismo caso hombres y mujeres aproximadamente, y una persona del mismo sexo entre 40 y 46%. Esto nos da una idea de los niveles de discriminación que aún vivimos. La siguiente, por favor. Ahora no me voy a referir a la encuesta ENDOCIG que les comentaba, que estaba enfocada a la población LGBT. Esta encuesta no es nacional, pero no es representativa de toda la comunidad, porque se contesta vía online a invitación tanto de las organizaciones patrocinadoras, que les comentaba, que es la CONAPRED,
Y ok. Y bueno, lo que quiero mostrar aquí es cuál es la distribución de la población. Si encontramos 45% de las personas son LGBT y 16 lesbiana, bisexual, mujer el 15%. Me voy a detener un poquito más, tienen la imagen. Esta encuesta la contestaron personas con los mayores niveles socioeconómicos. Y con, bueno, no socioeconómicos, pero está asociado con niveles de escolaridad alta, profesionistas, más jóvenes que otro tipo, más jóvenes que personas mayores, y adolescentes también tiene representatividad. Aquí lo que me parece, la siguiente, por favor, la que me parece interesante de esta, es que me voy a enfocar en el ámbito laboral, porque me parece que es un ámbito importante que a muchos de nosotros estamos en ese, es más, la mayor parte de nuestra, una tercera parte por lo menos de nuestra vida estamos en el trabajo, y es ahí donde nos expresamos, donde mostramos nuestros talentos, pero en esta área, para las personas LGBT, de 3 a 4 personas de cada 10, perdón, de 3 a 4 personas de cada 10 han experimentado, ya sea que hayan escuchado o hayan visto un comportamiento discriminador, negativo hacia las personas, compañeros LGBT. De 5 a 6 personas de cada 10 han experimentado comentarios o conductas negativas por la forma únicamente de cómo se expresan y se relacionan. Y una de cada 3 personas han sentido un trato desigual respecto a los beneficios, prestaciones laborales y ascensos. Me voy a la siguiente, por favor. Y a pesar de todo, no estamos tan mal en este tema. Ocupamos el segundo lugar en la TAM, de acuerdo con el estudio de Pew Research Center, y el cuarto lugar de las Américas del año pasado. La siguiente, por favor. Si se fijan, en el caso de México, que está circulado en rojo, ha habido una evolución. Empezamos en desde hace 2 décadas, en 2002 al 2019 hemos avanzado, en términos de la aceptación de la homosexualidad como un término genérico, digamos, porque es una encuesta internacional que no requiere demasiada traducción. Sin embargo, si se dan cuenta, hay un desplome ligero en época de Calderón. La siguiente, por favor. Voy a hablar que entonces en México el año pasado tan solo se reportaron 117 crímenes de odio asociados a la población LGBT. Es decir, que cada 3 días es asesinada una persona LGBT. La que sigue, por favor. Y nos vamos a ir, hay una correlación a la aceptación de la homosexualidad con el desarrollo económico que es interesante, no me voy a detener, pero es interesante que nos quedemos pensando en esto. México está en este momento, ok. Solamente me voy a ir al final, si me permiten, a ver lo que pueden hacer las empresas, las marcas. Me voy a quedar con las marcas, y esto también es para todas las empresas. ¿Qué han hecho las marcas hasta el momento? Han hecho campañas que se comprometen con la población LGBT, y no es del mes de junio, sino todo el año. Conectan con el público y se identifican como gay friendly, promueven el orgullo de adentro hacia afuera de sus empresas, promueven talento diverso y compromiso público. Esa es la labor que tenemos como sociedad, quienes trabajamos y quienes somos parte de estas empresas, de ayudar a disminuir esta gran diferencia y discriminación hacia la comunidad LGBT. Muchísimas gracias. De todos modos, la presentación seguramente se va a compartir, y le doy la palabra a María Elena León de Pearson. Hola, Naye, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, a mí me gustaría platicarles sobre el tema de las mujeres y por qué somos consideradas una comunidad vulnerable. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? El mapa que les voy a presentar es de este mapa que estamos viendo, lo elaboró María Salguero, y justamente nos da cuenta de cómo en México son asesinadas 10 y 11 mujeres al día. Durante el año pasado, el 2019, se asesinaron 3.825, representando un aumento del 6% con el 2018. Los estados más peligrosos o donde las mujeres somos más vulnerables son el Estado de México, Jalisco, Chihuahua y Baja California. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor?
En ese sentido, bueno, pues vemos que los números son escandalosos, o sea, son demasiados a comparación con la media mundial. Y bueno, curiosamente, las mujeres, pues en México no somos una minoría, de hecho representamos al 52% de la población y tenemos una participación importante en la economía. Sin embargo, dado el tema que cultural y socialmente hemos sido discriminadas o invisibilizadas y la historia da cuenta de ello, pues nos damos cuenta de que pocas son las oportunidades que tenemos nosotros. Solamente, bueno, 72% de las mujeres que laboran son madres, enfrentan problemáticas de quién va a cuidar a los niños, pero algo interesante es que solo el 7% de las mujeres que trabajamos ocupamos puestos directivos y solo el 37% se le permite acceder a puestos administrativos tanto en las empresas privadas como en el gobierno. Algo interesante también y me parece fundamental mencionar es que percibimos el 34% menos del salario en comparación a nuestros compañeros hombres, aun cuando desempeñemos el mismo puesto y las mismas labores. ¿Me podrían ayudar con la siguiente? Ahora, hay que subrayar por qué hoy, en el 2020, todavía es necesario el feminismo. Bueno, en el contexto social, nosotras somos víctimas no nada más de enemigos invisibles, sino que vivimos la discriminación o incluso este tema de ser apartadas dentro de nuestros mismos círculos sociales. No nada más es el crimen organizado o personas que no conocemos, sino que pueden ser incluso nuestros amigos, nuestros familiares o incluso nuestras parejas quienes cometen violencia de forma cotidiana contra nosotras. En este sentido, el feminismo aún es necesario para transformar convenciones sociales, para dejar claro que no somos el sexo débil, para cambiar prácticas culturales. Nuestro lugar no está solamente en la cocina, podemos estar en muchos lugares desempeñando distintas labores, pero sobre todo también para transformar los imaginarios colectivos. Y esto va a impactar en nuestras relaciones sociales. Nosotras no necesitamos una pareja, no necesitamos reproducirnos para ser mujeres de verdad. No necesitamos de muchas cosas que se nos ha obligado a hacer o cumplir con un deber ser. Nosotras, al igual que cualquier otra persona, buscamos la igualdad en oportunidades para ser las personas que nosotras elijamos ser en cualquier momento o en ningún lugar, sin que ninguna otra persona tenga la oportunidad de vulnerar nuestros derechos. Ahora, también es importante que el feminismo, además de influir en la vida pública y cotidiana, pues lo que busca es influir en la creación de leyes, en cómo el Estado las aplica desde la legislación y también influir en la creación de políticas públicas que puedan brindarnos a nosotros el apoyo y sobre todo el derecho a transitar libremente realizando lo que nosotros queramos sin peligro de ser expuestas o violentadas. En la siguiente diapositiva justamente se marca este tema. Es importante señalar que los últimos 10 años y específicamente el 2019 ha sido decisivo, porque movimientos como el de Ni Una Menos, el Me Too, la Marea Verde, pues nos han permitido dar cuenta de cómo el feminismo es importante hoy en día y cómo hoy marca una política, de cómo hoy ha sido mainstream y bueno, afortunadamente, como lo vemos en la siguiente diapositiva, nos ha permitido alcanzar logros como la aprobación de la irrupción legal del embarazo en Ciudad de México y otros estados, aún quedan pendientes varios temas. El hecho de que hoy los partidos políticos sean obligados a tener el 50% de participación femenina, la alerta por violencia que se dio, por violencia contra las mujeres que se dio en la Ciudad de México en 2019 y específicamente en el 2020 la ley Olimpia, que es algo súper interesante porque justamente condena ya el acoso digital del que muchas mujeres hemos sido víctimas. También este tema de la tipificación de los delitos de acoso y hostigamiento sexual. Y también el último logro ha sido la creación de un registro público de agresores sexuales. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver que si bien durante el 2019 y 2020 se han logrado estos avances, durante la pandemia del COVID-19, pues desgraciadamente hemos visto cómo desde que inició la cuarentena, la violencia hacia las mujeres en el ámbito privado aumentó. Hoy en día, desde marzo, más de 500 mujeres han sido asesinadas. Lo grave es que ha sido dentro de su círculo más cercano y han sido asesinadas por sus parejas, por sus familiares, han sido discriminadas.
Y bueno, en este sentido, las llamadas al 911 aumentaron 60%. Por ejemplo, se han registrado un número inédito de llamadas de emergencia, lo cual justamente nos habla de que en México todavía estamos muy detrás, sobre todo culturalmente y legalmente. Entonces, bueno, eso nos hace repensar las demandas. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, está el tema de vamos a aumentar la igualdad de género. Es necesario disminuir la discriminación en todos los ámbitos. Es necesario disminuir la violencia doméstica, esto a partir de políticas públicas, fomentar el acceso de las mujeres a estudios superiores y a posiciones laborales directivas y administrativas. También fomentar la capacidad del deber ser y de que las mujeres podamos elegir nuestro propio destino, subrayando este tema del derecho al aborto y sobre todo aceptar estas nuevas formas de ser pareja, de ser madre, de ser compañera y básicamente en las que nos representamos en nuestra vida cotidiana. Para finalizar, me gustaría mencionar que pues muchas marcas se han empeñado desde hace varios años, recordamos la campaña de Dove, que bueno, hablaba de la aceptación de las mujeres, que no había un ideal de belleza, que nosotros deberíamos de cuidar y de querer a nuestros cuerpos, tuvieran la forma que tuvieran, con los defectos físicos, con las características personales que nosotros decidiéramos. Y bueno, a partir de eso ha surgido un movimiento interesante que es el femvertising, que es el feminismo más el advertising. Y bueno, aunque muchas marcas han intentado justamente normalizar la aparición de celulitis o como ya lo mencionaban mis compañeros, se ha fomentado la aparición de mujeres diferentes hablando de tallas, de edades, de origen étnico, pues sí hace falta democratizarlo. Hace falta que las marcas no nada más se comprometan o entren en la tendencia del deber ser o de identificarse con otras mujeres para generar engagement, sino justamente este tema donde las empresas deben comprometerse a que las mujeres tengan igualdad de acceso, igualdad de oportunidades dentro de sus características corporativas y sobre todo este tema de derechos de maternidad, también de paternidad. El feminismo no nada más defiende a las mujeres, sino también va contra el machismo, que también en ese sentido apoya a los hombres a ser ellos mismos, y también este tema de ser coherentes y de encajar con los valores de marca. Entonces, lo que nosotros esperamos de las empresas es que justamente en toda su estructura se esté ya haciendo presente la igualdad de oportunidades para todos, tengan las características que tengan. Muchas gracias. Te dejo el micrófono, Cari. Sí, muchas gracias, Marilena. Gracias a todos nuestros ponentes. Me gustaría revisar justamente, Chay, si me ayudas para ver si hay alguna pregunta en el chat para que podamos formularla. Sí, les pedimos a las personas que se han conectado, si tienen alguna pregunta, la puedan escribir en el chat o si quieren hacerla directamente levantando su mano con la herramienta de Raise Hand, si hay alguna pregunta. Me parece que no se animan. Yo sí quisiera hacer esta pregunta reflexión, el por qué es importante este tipo de comités, por qué vale la pena visualizar esto y no quitar el dedo del renglón cuando se trata de fomentar igualdad de oportunidades para todas las personas. ¿Por qué es eso relevante y por qué a través de AMAI es un trabajo que vale la pena? Bueno, a mí me gustaría tomar la palabra y mencionar que justamente nosotros como una asociación mexicana de agencias donde la participación de las mujeres es inminente y muy importante, donde contamos con moderadoras, reclutadoras, transcriptoras y parte importante de la industria se mueve basada en las mujeres, pues es importante
hacer énfasis en el hecho de que no nada más se trata de quedar bien posteando contenidos que apoyen esta lucha, sino que justamente la lucha, en este caso, bueno, feminista, étnica, de las personas con otras discapacidades, deben de acceder a puestos de cualquier índole, siempre y cuando resaltando sus características o sus capacidades intelectuales. Ese reconocimiento al ser humano, creo que estos últimos años, tengamos la forma que tengamos, la cara que tengamos, la estatura que tengamos, el origen que tengamos, creo que es fundamental, porque ya más allá de un deber ser, creo que ya es parte de políticas que se han venido implementando y que culturalmente se han venido retrasando desde lo cotidiano. Entonces, bueno, hoy en día, pues ya como hace 20 años, el bullying ya no está de moda, al contrario, es muy mal visto, y eso me parece relevante porque la inclusión permite el avance per se de la sociedad misma. Es la que nos va a permitir evolucionar, y en este caso nosotros como asociación y como agencias, como empresas comprometidas, nos va a permitir retomar los valores y todo aquello que estas personas que anteriormente fueron discriminadas o invisibilizadas ya pueden aportar, y no es necesario ser amigos, o tener alguna influencia, sino que ya son valoradas por lo que saben y por lo que pueden ellos contribuir a dar al avance de estas nuevas herramientas. Gracias, María Elena. Tenemos ya algunas preguntas por parte de las personas en la audiencia. Evelyn Juárez comentaba un poco, me parece que has dado respuesta, decía como industria, ¿qué podemos hacer para combatir? Un poco en línea con el comentario de Rosario, entonces me parece que ha quedado contestada con esto que dijo María Elena. Tenemos otra pregunta de Hugo Hernández. Dice, en la sociedad, ¿cuáles serían los cambios necesarios para realmente lograr este cambio que deseamos de inclusión de estos 4 grupos? Las actitudes y cambios necesarios para lograr el cambio hacia una mayor inclusión. ¿Cuáles son esos frenos o cuáles son esos retos que tenemos como sociedad? No sé si alguien más de nuestros panelistas quiera tomar la palabra para dar respuesta a Hugo. Pues yo podría contestarte desde mi punto de vista. Yo creo que es muy importante que dentro de las empresas haya o exista apertura y que se promueva el respeto. Es decir, no estoy en pro de las sanciones, pero sí de la discusión, del debate, de definir políticas muy claras desde el principio acerca de la diversidad en todos los sentidos, ¿no? En el respeto. Y yo creo que por ahí va. De hecho, existen certificaciones que yo hablo desde el punto de vista de calidad, que es el área en la que me he desarrollado. Y aunque mucha gente pueda tener todavía sus pues bemoles, digamos, en términos de tener un papelito, la certificación es solamente la cereza del pastel, donde vas paso a paso, te van llevando hacia, digamos, hacia una comunicación, porque no es decisión de arriba, es decisión, por supuesto, de los líderes, pero también es con la participación de todos los colaboradores en una empresa, es decir, es políticas muy claras, apertura, desde el reclutamiento, desde la discusión, los comités, etcétera. Creo que esa es, desde mi punto de vista, una manera. Los cambios culturales cuestan mucho trabajo hacer una transformación, pero si empezamos poco a poquito desde la apertura y desde la política, eso creo que desde mi punto de vista puede ser una manera, ¿no? Obviamente. Gracias, Naya. Me parece que con tu respuesta también atendemos a Raúl Martínez, que decía que cómo combatir en el día a día, en la realidad, la discriminación latente sobre una persona en su lugar de trabajo. Lizeth Contreras también nos hace una pregunta, nos dice que es interesante el tema, que mucho de la discriminación que se menciona ha sido producto del marketing en su esfuerzo por crear factores aspiracionales. Y la pregunta que hace, ¿es posible que exista un sesgo en este tipo de encuestas de opinión pública? Ya que sabemos que existe cierta incongruencia entre las actitudes de la sociedad y sus opiniones, pues la gente responde lo que cree que es socialmente aceptado, y sabemos que a pesar de los esfuerzos políticos por evitar eso, seguimos siendo testigos de muchísimas formas de discriminación. No sé quién quiera atender esta
esta respuesta, esta pregunta. Pues, no sé, yo por lo menos observé en términos de la encuesta nacional, la ENADIS, que yo comentaba, hacen la formulación de las preguntas no son directas, tienen que ver con una manera soslayada de hacer una pregunta, justo para brincar el límite del deber ser, ¿no? Entonces creo que en la formulación creativa de preguntas, obviamente sustentado en metodologías, creo que esa es una manera de pasar el deber ser, que siempre va a haber un sesgo de cortesía, lo que quieran, pero creo que puede haber una alternativa mucho más creativa para hacer algunas preguntas, ¿no? De acuerdo, y complementando con Aye, hay muchas técnicas desde el punto de vista de metodologías cualitativas, cuantitativas, que permiten disminuir este sesgo, técnicas proyectivas, ejercicios metafóricos, etcétera. Ya estamos un poco sobre tiempo. Esta última pregunta me gustaría que la contestara Karina Vega, que es también coordinadora del comité. Nos preguntan que desde nuestro comité, si ya tenemos algunas acciones para proponer cambios y qué se propone hacer, además de discutir. Sí, muchas gracias por la participación de todos los ponentes y por supuesto los que están conectados. Como ustedes saben, es el primer comité de igualdad dentro de la MAI, ¿no? Estamos en el primer periodo, esperemos evidentemente que sea el inicio para que se mantenga este comité y muchos cambios se puedan seguir haciendo. Hicimos el año pasado ya un ebook, ¿sí? En torno a las mujeres que trabajan, que la verdad es que tuvo bastante éxito y lo pueden descargar en el sitio de AMAI, donde explorábamos ciertas temáticas que deben de estar, digamos, en la mente de todos, que debemos de conocer para poder llevar a cabo estos cambios. También en este momento se está trabajando en un ebook sobre minorías, ¿sí? Como tal cual las que acabamos de presentar. Esto, por supuesto, importantísimo. No hay manera de que hubiera sido posible o que sea posible sin el apoyo de todas las agencias AMAI que son socias, que están asociadas, porque pues es con sus fuentes, con sus estudios, con su conocimiento, con sus insights que se llevan a cabo estos materiales que son abiertos para que todo el mundo lo pueda consultar. Y también, digamos, hemos realizado eventos. Estos eventos son abiertos. Estos eventos el año pasado se llevaron a cabo y ponemos diferentes temáticas en la mesa, ¿no? Justamente desde el punto de vista tanto de agencias a nivel interno como de marcas, ¿no? Un poco para exponer que también es un tema que toca en el exterior. Y en este año, pues queremos también llevar a cabo uno. Estamos explorando, por supuesto, que sea vía digital para poder llevar a cabo, pues esto es prácticamente lo que hemos realizado. Hacemos sesiones todos los jueves, bueno, no todos los jueves, un jueves de cada mes para todos los socios. Ahí obviamente pueden participar. Así es como se eligieron a estos ponentes. Son miembros súper activos en el comité, entonces pues obviamente invitarlos a que participen. Y finalmente, porque ya se nos sacó el tiempo, lo que me gustaría dejar como clave muy importante es que nosotros como agencias, ¿no? Somos los responsables de evidenciar que esto sucede, ¿no? Evidenciar que los estudios que realizamos, sean digitales, sean cualitativos, sean cuantitativos, sea al escuchar lo que sucede en redes, etcétera, y hacer este análisis, nos damos cuenta de que existen nuestros problemas, que es importante evidenciarlos, que es importante ponerlos allá afuera, ¿no? Y es importante también sensibilizar a las marcas, a las instituciones, a todos aquellos con los que trabajamos en el día a día para incentivar a que realmente haya cambios en la sociedad. Finalmente, para poder cerrar, me gustaría comentarles 2 puntos importantes de parte de AMAI, que por favor puedan consultar Campus AMAI. Campus AMAI es una iniciativa a la que se ha metido muchísimo esfuerzo y que me parece que sería muy interesante para todos ustedes. Entonces, ojalá puedan meterse para investigar un poquito más. Y también finalmente, pues que puedan participar en la siguiente plática de verano, que será el 28 de julio sobre niveles socioeconómicos a las 5 de la tarde, por si no se han inscrito, que se puedan inscribir. Muchísimas gracias a todos. No sé si hay algo más en el chat porque sigo compartiendo pantalla.
Listo, entonces si no hay nada, déjenme poner aquí el chat si es que hay algo. No hay nada Perfecto. más, solo felicitaciones a todos. Muchas gracias por su incorporación a esta conversación. Gracias. Gracias. Y si hay personas de agencias conectadas, puertas abiertas del comité, a través de Gaby Sacal, nos pueden hacer la solicitud o directamente a Karina Vega o a mí, Rosario Zavala, y con mucho gusto los esperamos en nuestro comité. Buen día, buen viernes. Gracias. Hasta luego.